Muy bien, continuamos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM, radionacional.com.uy para el mundo, por Facebook, en donde estamos, por Twitter, @en donde estamos, Instagram, en donde estamos, Uru, me quedó trancado ahí el Instagram, quedé como... Y YouTube es nuestro canal, nuestro canal YouTube en el cual editamos todo el material periodístico que vamos desarrollando en vivo en esta queridísima radio, queda editado en imagen y sonido, un trabajo muy profesional de parte de Mariana Peralta y de Alejandro Barreto. Mirá en dónde estamos. Te suscribís, es absolutamente gratis y tenés cada una de las columnas con los contenidos que le vamos brindando de acuerdo a nuestros especialistas, a nuestros columnistas y participantes del programa. Rápidamente, antes de recibir al coronel Ego Correa Luna, les digo que Estados Unidos pide a Argentina la incautación del avión venezolano, está incautado, está en secuestro, de acuerdo a ese juicio. 7 tripulantes quedaron encarcelados en Argentina, comprobándose que tienen vínculos muy fuertes con el espionaje y el terrorismo iraní-venezolano, a sabiendas de que hay una colaboración entre el gobierno de Irán y las fuerzas Quds con el gobierno venezolano. Yo me pregunto, ¿qué dirá la senadora Lasso? ¿No? Ahora no se la escuchó más. ¿Se acuerdan la senadora del Frente Amplio Lasso que decía cómo Uruguay no le brindó asistencia humanitaria a un avión que solicitaba aterrizar? ¿Qué dirá, no? No se la escucha más. Bueno, Pelosi que va a Taiwán y parece que se tensan las relaciones entre China y Estados Unidos. A mí me suena muy a ladrido de perro. Me parece que es más todo una mise en scène que otra cosa. Cumplimos con nuestras palabras, dice el canciller chino. Nosotros lo que decimos lo cumplimos. Y bueno, y ahí están circunvalando Taiwán, que es un país hoy por hoy que no está integrado a la China continental y que está al borde de hacer un tratado de libre comercio con distintos países llamado Tratado del Transpacífico. Está con nosotros el coronel Ego Correa Luna. También de tratar el tema con él, les digo que el doctor Eduardo Luz plantea la inconstitucionalidad, la impugnación por inconstitucionalidad de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Quizá por ahí también venga, digamos, ese corredor de impugnaciones que son necesarias ante otras leyes que también son inconstitucionales. Vamos a hablar de eso con el doctor Eduardo Luz el próximo viernes a partir de las 10 de la mañana. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, coronel? Buenos días, Rubén, y para toda la audiencia también, muy buenos días. Bueno, Tenemos un enemigo en la casa. Sí, varios. Y Varios. de eso se trata, sí, de eso se tratan un par de notas que justamente hemos tenido de autintajes ahí, que son denunciando ese aspecto que cuando se fue el Frente Amplio, dejó sembrado toda la administración, no solo con funcionarios y con personas que están, muchas de ellas, en lugares muy estratégicos, sino también con una serie de normas e instituciones como la Fiscalía de de lesa Delitos de humanidad, Lesa por Humanidad, ejemplo. ¿no es cierto? Claro, Claro. claro. Entonces, justamente, en este momento hay mucha gente que está sensibilizada con esto y manda información. Mm. Nosotros hablamos el otro día y nos referimos al video de la audiencia de la Corte Interamericana en el caso justamente que involucra al general Rebollo. No particularmente, porque en esa audiencia no se habla nada de quiénes hicieron las cosas, es simplemente contra el país para fines de resarcir a los eventuales damnificados por Sí. determinados hechos. Pero bueno, pero acá inmediatamente incluso en periodistas que yo he visto, dice, sí, la Corte sentenció al general Rebollo. O sea, no tiene nada que ver. Pero, No, nadie puede sentenciar de fuera ningún claro, organismo un ante la disparate. soberanía de nuestro país. Coronel, acá usted dice algo muy interesante, porque dice, queremos hoy centrarnos en la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad a cargo del Sí, fiscal Ricardo Percivale, sí, creada a pesar de que la Suprema Corte de Justicia ha establecido de manera contundente que en nuestro país no se han cometido crímenes de esa naturaleza. Es exactamente. notorio que eso se ha mantenido en el tiempo, ya que sistemáticamente la Corte ha declarado la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3
de la ley 18.831 que declaraban que en todos los delitos cometidos en el período de la lucha antisubversiva eran de lesa humanidad y que los mismos no prescribían. Bueno, esto es evidentemente un disparate jurídico. No hubo delitos de lesa humanidad porque en esa época Uruguay no tenía tipificado el delito de lesa humanidad. No Por supuesto, existía el delito de lesa humanidad como una tipificación penal. Quiero aclarar esto porque en claro. el derecho penal hay un principio que es el principio de la no retroactividad de la figura penal inexistente y también la irretroactividad de la punibilidad más gravosa. Por otro principio, que es el principio de legalidad y el principio de certeza jurídica, al cual Bueno, ampara el principio de legalidad. Si en el derecho penal no se admite que una figura que no existía en el pasado se la aplique hacia el pasado, desde un tribunal o desde una sede jurisprudencial, ¿no? bueno, en ese artículo se comenta, en el otro estaba hablando simplemente del caso del agente, se llama así, agente, al que está en la Corte Interamericana representando un país, el agente. Parece más bien un agente del Foro de San Pablo que un Sí, agente sí, del Uruguay, porque en lugar de defenderlo, regala la cancha, hablando en términos futbolísticos. sí. Este otro caso es el caso de una entrevista que le hicieron justamente al fiscal Percivale, los periodistas Miguel Carsolio, Juan Miguel Carsolio y Liliana da Silva en Mm, Radio Sarandí. mm. Y entonces es notable porque es lo habitual en todo ese tipo de entrevistas, que le hacen preguntas, incluso algunas que parecen incómodas, pero que el hombre se las responde como se le antojan y nadie le repregunta y queda la palabra de él como que es fantástica y Mm, aprobada por todo el mundo. mm. Este, en ese, las cosas que dijo en esa entrevista son increíbles. Parte es eso que estaba comentando usted, pero una de las cosas cuando le preguntan, por ejemplo, sobre el plebiscito de 2009 y el referéndum de 1989, dice, bueno, sí, sí, pero eso se aplica acá, dice, pero nosotros aplicamos el derecho cósmico, el El derecho derecho cósmico. Ah, cósmico. bueno, bueno, O sea, bueno. el derecho internacional está por arriba de todo, dice. Y nosotros aplicamos eso. Realmente escuchar ese audio Es de es antología respecto al desquicio, ¿no? brutal, brutal Sí, las sí, cosas que él dice. sí, Porque, sí. por ejemplo, él se olvida, que no dice, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es parte del derecho internacional, fundamental. O sea, Claro. él se refiere al derecho internacional, pero se come, que dice que toda persona tiene derecho a que se presuma la inocencia, que nadie será condenado por actos o omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos, como decíamos recién. Eso. Esos principios están recogidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que debería aplicar también la Corte Interamericana, que no la aplican porque también es una agencia de esta gente, ¿no es cierto? Y esos Este, principios están recogidos por nuestra Constitución, además, ¿no? Que es el están por nuestra principio de Constitución, inocencia, se claro, presume inocente hasta que se demuestre lo contrario, que es el principio de legalidad, que también está y, y están, establecido. y están recogidos por el Estatuto de Roma, Claro. que es hoy día la Biblia de la lesa humanidad y crímenes de guerra, Bueno, ¿no es ese cierto? punto es clave, coronel, porque hay que detenerse ahí, porque muchas veces nos tenemos en la Corte Interamericana, pero acá el tema clave es el Estatuto de Roma. ¿Por Por qué? supuesto, Porque el Estatuto de Roma es la creación de la Corte Internacional Penal. Eso es el claro, Estatuto de Roma. Es decir, claro. la Corte Internacional Penal que va a juzgar por delitos que se tipificaron en ese estatuto, que digamos, oficializa en el año 1998, son los delitos de lesa humanidad, los delitos de también crímenes de guerra, crímenes de Estado. Hay un elenco de delitos que están tipificados ahí. Pero dice el Estatuto de Roma que aquel Estado que se suscriba al mismo, respetando la soberanía nacional, deberá tipificar hacia su orden jurídico a esos delitos que están como en titulares, digamos. Están todos titulados, pero es Bueno, el que va a sustanciar la figura delictiva es el Estado. Nuestro país suscribe en el año 2006. Y agrego una cosa más. El Estatuto de Roma dice que los delitos de lesa humanidad se aplicarán a partir de la fecha en la cual el país suscriba con el estatuto, por con el supuesto. tratado.
Es decir, que Pero en nuestro país aparte, se aplican del claro, 2006 hacia el futuro. Es del claro, 2006 al futuro. pero ahí aparte es el que fija a texto expreso, porque siempre se habla de los principios generales de derecho en Mm, forma un poco vaga, sí. abstracta, ¿no es cierto? Mm, Pero justamente la ley de 2006, que usted dice, la 18.026, mm, que es la que tipifica los delitos, incorpora un montón de cosas y que deforma en muchos aspectos lo que dice el tratado, mm, en eso incorpora también los principios generales de derecho a texto expreso, porque en el artículo tercero, al referirse, dice, los principios generales de derecho serán los habituales, yo que sé, mm, unas frases vagas ahí, mm. y dice, en particular, los del Estatuto de Roma, que son los artículos 22, 23 y 24 del Estatuto, Claro. que a texto expreso establece la retroactividad de la ley penal, la aplicación de la ley más benigna, todos esos Todos esos principios que son los principios generales del derecho penal, por ejemplo, ¿no? Principio de la ley pero más benigna, la absolutamente. irretroactividad de la ley penal. Ujú. Y bueno, es eso, el hombre también se come una cosita. Cuando él le preguntan por los delitos de lesa humanidad y él explica que los delitos de lesa humanidad son los graves, y se come primero que tiene que ser cuando se hace un atentado generalizado contra la población civil, una cosa Mm, que a una escala que acá sí, nunca ocurrió, ¿no es cierto? claro. Por eso la Suprema Corte dictaminó de que acá no ocurrieron delitos de lesa humanidad. Pero aparte, se come una parte muy importante, que es lo que ha sido la norma. Se come que el estatuto dice que tanto los delitos de lesa humanidad como los delitos, los crímenes de guerra, Mm, no solo son cometidos por el Estado y sus agentes, sino también por los grupos armados organizados. claro. Lo que quiere decir que si se aplica el criterio ese con retroactividad, se le Mm, tendría que aplicar a la sedición con el claro, mismo criterio a partir del año 1963. claro, ¿No es cierto? Y todos los claro, crímenes de guerra, aquellos que están tipificados en la 18.026. Los claro. crímenes de guerra como matar, ejecutar, como dice la Lucia Topolansky en el video. Sí, Nosotros exacto. ejecutábamos Sí, a la sí. gente. Elegían a quienes se iban a ejecutar. Claro, Claro. todos esos delitos están tipificados en la 18.026, pero nunca, es Mm, más, cuando hubo alguna denuncia por un asesinato, por alguna cosa, la fiscalía les dijo que había prescripto. O sea, que para un lado se aplica el criterio de la prescripción y para el otro la imprescripción. sí, O sí, sea, sí. porque la justicia, más allá de que debe actuar de acuerdo a las normas, a las leyes, a todo, debe ser justa. O sea, que si hay Es que acá, coronel, está bueno eso que lo aclare, porque lo que hay que aclarar es que estamos hablando de proteger nuestro Estado de Derecho, que la ley claro, debe ser aplicable por igual para todos, de acuerdo al artículo 8 de la Constitución. por Acá no estamos, supuesto. porque después hay gente que puede pensar, sí, están defendiendo a los militares, están defendiendo policías. No, estamos defendiendo ciudadanos uruguayos que están siendo sometidos a una prisión que es totalmente indebida porque no se está cumpliendo con el debido proceso y no se está cumpliendo con el Estado de Derecho. Por Ese supuesto. es el tema. Ojo, hay otros asuntos que también nos están complicando la vida. Está esa justicia ideologizada vinculada al género. ¿Cuánta gente que está cayendo Bueno, presa por falsas acusaciones, por acusaciones que no están comprobadas, que no hay un juez con la convicción suficiente porque no estuvo delante de la prueba, porque ahora con los juicios abreviados basta que un fiscal acuse y negocie y se terminó el asunto ahí? Incluso, creo que le incluso comenté. flagrantemente, coronel, ¿Sí? se viola el artículo 19 de la Constitución de la República, si no me equivoco, o el artículo 20, a ver, que es el que dice que no se admite en un debido proceso la confesión del delito de parte, es decir, quedan abolidos los juramentos de los acusados en sus declaraciones o confesiones, artículo 20, sobre hecho propio y prohibido el que sean tratados en ellas como reos. ¿Qué se hace en un juicio abreviado hoy? El fiscal está instruido por aquellas instrucciones de Jorge Díaz para que induzca al acusado a que Bueno, confiese el delito. él manifestó, yo le comenté, creo, la vez pasada, de que se ve en el video de la audiencia en la Corte Interamericana, que cuando depone justamente Percival admite que tiene frecuente contacto con los damnificados y con los
colectivos. Claro. O sea que él está tomando parte de Está la cuestión, admitiendo que es más un operador político tomando parte que por un fiscal. supuesto. Bueno, en este caso es un fiscal, ni siquiera, no es un Claro. juez, además. Ahora, hay una cosa, que él hace hincapié siempre en que el derecho internacional está por arriba y que ahora es cósmico, parece, se acuerda de lo que dijo. Y hay una cosa que es muy importante. Usted es abogado, juró alguna vez cuando se hizo cargo ante la Suprema Corte, ¿no es cierto? Cuando se recibió. ¿Y se acuerda ese juramento? Bueno, Sí. ese juramento, que de acuerdo a la ley orgánica de la judicatura y la organización de los tribunales, 15.750, dice: juran ustedes por el honor cumplir bien y fielmente la Constitución y las leyes de la República, así como los deberes que se le impone en el ejercicio de la profesión de abogado, ajustando su conducta a las reglas de lealtad y buena fe y a las propias de la dignidad de la justicia. Este señor, él confiesa de que le importa 3 cominos la Constitución y todo lo que diga, porque lo que está por arriba de todo es la ley internacional, el derecho internacional. Sí, sí. Yo creo Sí. que incluso si vamos a lo que dice el Código Penal en el artículo 6, atentado a la Constitución, el ciudadano que por actos directos pretendiere cambiar la Constitución o la forma de gobierno por medios no admitidos por el derecho público, él comete atentado a la Constitución. Sí, claro. Porque es un funcionario público que está aplicando el derecho constitucional como se le antoja. Y viola el artículo 23 también de la Constitución, porque dice: todos los jueces son responsables ante la ley de la más pequeña agresión contra los derechos de las personas. De la más pequeña agresión. Acá los jueces, que terminan siendo cómplices de fiscales que acusan y que le dicen: acá tengo toda la prueba cocinada, mirá, es culpable, y firman, bueno, están violando el artículo 23. Así como por separarse del orden de proceder que en ella se establezca. Es decir, todos los jueces de nuestro país, están violando el artículo 23 porque todos se apartan del proceder que la Constitución establece. ¿Cuál es el proceder? El debido proceso. Desde el artículo 14, pasando por el artículo 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, todos estos artículos están violados por el actual sistema judicial, que yo le llamo sistema judicial, en esta entremezcla de fiscalías acusatorias y con los juicios abreviados y un poder judicial que está sometido a violar esos artículos. Sin duda, Coronel, tenemos que cerrar la nota. Ya, como siempre, sí, se va rapidísimo. Corto, pero vamos a seguir con el tema, Este tema yo creo que, como usted dijo, el tema es la soberanía y el Estado de Derecho, claro. que es el libro que escribimos el año pasado. Sí. Y eso, más allá de que beneficie a unos o a otros, lo que queremos es, primero, preservar eso, y segundo, o primero capaz, que venga la paz definitiva para el país, porque es un ancla que tenemos ahí. Lo despido, es así, es en beneficio de todos, restablecer el Estado de Derecho. Muchísimas gracias. El coronel Ego Correa Luna conversando con nosotros, vamos a seguir hablando de este tema. Nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana, no te pierdas, mañana vamos a hablar con un doctor en Derecho, abogado penalista, el doctor Raúl Menéndez, también sobre estos temas, pero vinculados a familia, vinculados a la tenencia compartida, vinculados a violencia de género. Vamos a hablar con Álvaro Alfonso, también de sus investigaciones respecto al archivo Castiglioni y otros archivos. Vamos a hablar con Diego Flores y mi editorial respecto a todos estos temas. Hasta mañana a partir de las 10 de la mañana para saber en dónde estamos. Chau.